Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. No sé si estoy contando esta historia para obtener compasión, perdón o tal vez solo para sacarlo de mi cabeza. Cualquiera sea la razón, no estoy orgulloso de lo que hice y no espero que nadie lo entienda. Pero necesito decirlo, aunque sea una vez. Mi nombre es mamá. Tenía 34 años cuando ocurrió. Estuve casada con Adrien durante 9 años. Vivíamos en un pueblo pequeño donde todos se conocían y los rumores viajaban más rápido que el viento. Desde fuera mi vida probablemente parecía estable. Un hogar cómodo, un ingreso decente y un marido que nunca se saltaba la cena. Pero desde dentro, las cosas eran diferentes. Y me llevó mucho tiempo admitir que Adrien no era un mal hombre. Él nunca levantó la voz ni la mano. Él era estable y confiable. Pero eso fue todo. Era como vivir con un compañero de trabajo o de habitación. Teníamos las mismas conversaciones todos los días. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Qué hay para cenar? ¿Sacaste la basura? No hubo sorpresas, ninguna curiosidad y, poco a poco, me volví invisible en mi propio matrimonio. Había empezado a trabajar a tiempo parcial en una librería local. No se trataba de dinero. Solo necesitaba algo para llenar mis días. Fue allí donde empecé a ver a Emil regularmente. Era amigo de la infancia de Adrien. Se conocían desde la escuela y todavía se veían de vez en cuando. Emil no se parecía en nada a Adrien. Era espontáneo, divertido de una manera tranquila. Y notaba cosas como cuando cambiaba mi cabello o cuando parecía cansado. La primera vez que Emil entró en la tienda, no fue nada inusual. Vino buscando un libro sobre motocicletas antiguas. Hablamos unos minutos, sobre todo del libro. Pero lo que más recuerdo es que me preguntó cómo estaba. No como se pregunta por cortesía, sino como si realmente quisiera saberlo. Esa pregunta, hecha sinceramente, permaneció conmigo todo el día. Durante las siguientes semanas, fue pasando más a menudo, siempre con una nueva excusa. Un libro que quería, un regalo que necesitaba comprar. A veces simplemente un café de la cafetería de al lado. Y poco a poco fuimos hablando más. Nada dramático, solo pequeños momentos. Pero esos momentos eran los que me había estado perdiendo. Comencé a sentirme visto nuevamente. Y no me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba. No le dije a Adrien que Emil vendría tan a menudo. No porque estuviera ocultando algo, al menos no todavía. Sino porque sabía que él no lo entendería. Él pensaría que es extraño o inapropiado. Quizás lo fue, pero para mí fue como volver a respirar después de haber aguantado la respiración durante años. Un jueves por la tarde llovía fuerte. El tipo de lluvia que te empapa. No importa lo que lleves puesto. Emil llegó empapado y sosteniendo una bolsa que contenía una novela envuelta en plástico dentro. Me reí y le dije que parecía un gato ahogado. Sonrió y dijo, vine por el libro, pero también por la compañía. Esa fue la primera vez que lo sentí, un tirón. No quería nombrarlo y sabía que debía tener cuidado. Me dije a mí mismo que era inofensivo. Me sentía solo. No había cruzado ninguna línea. No estaba haciendo nada malo. Pero claro que lo era. Quizás no en acción todavía, pero sí en corazón. En casa las cosas se enfriaron.
Adrien estaba más distraído de lo habitual. Pasaba las tardes mirando televisión, revisando su teléfono y respondiendo correos electrónicos del trabajo. Incluso cuando no era necesario. Intenté iniciar conversaciones. Incluso pregunté si podíamos hacer un viaje de fin de semana a algún lugar. Solo nosotros dos. Él asintió vagamente y dijo que planeábamos algo pronto, pero nunca lo hicimos. Comencé a escribir en un cuaderno cosas que quería decir, pero no podía. Escribí sobre mi soledad, mi culpa, mi confusión y, poco a poco, descubrí que el nombre de Emil aparecía en esas páginas con más frecuencia de lo que quería admitir. Una noche, después de un día particularmente largo, llegué a casa y encontré nuevamente la voz de Emil en mi cabeza. Había dicho algo antes en la tienda que no pude olvidar. Le mencioné que solía pintar antes de casarme y él me preguntó por qué había dejado de hacerlo. No tuve ninguna buena respuesta, ni siquiera lo sabía. Esa pregunta me persiguió todo el día. Esa noche, después de que Adrien se fuera a dormir, abrí el armario del pasillo y saqué una caja polvorienta de viejos materiales de arte. Me senté en la mesa de la cocina y comencé a dibujar de nuevo. Mis manos estaban torpes. Pero sentí como si encontrara una parte de mí que había olvidado que existía. Quería contárselo a alguien y no quería que fuera Adrien. La próxima vez que vi a Emil, le dije que había empezado a dibujar de nuevo. Parecía genuinamente feliz. Eso es genial, dijo. Nunca debes dejar de hacer las cosas que te hacen sentir vivo. Esa palabra, vivo, hizo que algo se retorciera dentro de mí. Me di cuenta de cuánto tiempo había estado entumecido. Empecé a sentir que estaba viviendo dos vidas. Uno con Adrien, predecible y tranquilo. Una casa llena de silencio cortés y otra en breves momentos. Con miradas intercambiadas por Emil y breves conversaciones. Recuerdos de risas que permanecieron conmigo más tiempo del debido. Un viernes por la tarde, Emil esperó hasta que no hubo nadie más en la tienda. Me entregó un cuaderno envuelto. Esto es para tus bocetos, dijo. Creí que merecías un nuevo comienzo. Era un hermoso diario de cuero intacto. Debería haberlo rechazado, pero no lo hice. Le di las gracias y, por un momento, nuestras manos se tocaron solo brevemente. Pero lo suficiente para hacer que mi corazón latiera como si hubiera corrido una maratón. Ese fin de semana, Adrien y yo apenas hablamos. Lo vi quedarse dormido en el sofá, con el control remoto en la mano. Mientras yo estaba sentada a su lado, dibujando en el cuaderno que me había dado Emil. Cada página que llenaba parecía un secreto. Y cada secreto me hacía sentir más distante de mi marido. Una mañana, encontré una comida esperándome afuera de la tienda antes de abrir. Tenía café en sus manos y una mirada nerviosa en su rostro. ¿Podemos hablar? Él preguntó. Dudé. Todo en mí me decía que no siguiera ese camino, pero asentí. Nos sentamos en la habitación de atrás. Solo dos sillas y una pequeña mesa entre nosotros. Me miró durante un largo rato antes de hablar. Pienso en ti más de lo que debería, dijo en voz baja. Y sé que está mal. Adrien es mi amiga. Estás casado, pero no puedo fingir que no me importas. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué decir. Una parte de mí quería decirle que parara. Que no volviera a decir esas palabras. Pero la otra parte, la parte solitaria y abandonada, quería oírlo todo.
No hablé. Solo lo miré. Y en ese silencio, tanto pasó entre nosotros. Ese fue el momento en que la línea se difumina. No nos tocamos. No nos besamos. Pero algo cambió. Y desde ese día, supe que las cosas nunca volverían a ser como antes. Después de ese día en la trastienda, no pude volver a ver una comida de la misma manera. Y peor aún, tampoco pude verme a mí misma de la misma manera. Cada interacción con él empezó a tener un peso. Incluso un simple «hola» se sentía abrumador. Me di cuenta de que esperaba sus visitas con más ganas de las que debía. Y cuando no vino durante unos días, me sentí inquieta. Como si me faltara algo importante. Me dije a mí misma que solo estaba siendo dramática. Que era solo un enamoramiento inofensivo. Pero en el fondo, sabía que era algo más peligroso. En casa, Adrien no notó mi cambio, o si lo notó, no dijo nada. Siempre había sido yo quien llenaba el silencio para que las cosas avanzaran. Pero ahora, no me esforzaba tanto. Preparaba la cena, le preguntaba por el trabajo. Asentía con la cabeza mientras respondía brevemente. Y luego me escabullía a mi cuaderno en cuanto podía. Empecé a dibujar la cara de Em sin darme cuenta. Dibujé sus ojos, su sonrisa. La forma en que su cabello le caía sobre la frente. Luego, arrancaba la página y la tiraba, avergonzada. Pero la noche siguiente, lo volvió a hacer. Una tarde, cerramos la tienda temprano por mantenimiento. Emil se ofreció a ayudar a mover unas cajas. Estábamos solos los dos en la parte de atrás. El sonido de la lluvia contra las ventanas y el olor a polvo y papel viejo en el aire. Estaba levantando una pila pesada cuando él se acercó para quitársela. Y nuestras manos se tocaron. De nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, mirándonos fijamente. Recuerdo sentirlo todo y nada a la vez. Miedo, culpa, añoranza. Entonces retrocedí. Esto está mal, dije en voz baja. Lo sé, respondió. No dijimos nada más. Me ayudó a terminar de mover las cajas y se fue sin decir nada más. Pero algo había cambiado de nuevo. Y esta vez no estaba segura de poder revertirlo. Esa noche, me senté en el sofá mientras Adrien veía una serie policíaca. No me preguntó qué tal el día. No se dio cuenta de lo callada que estaba. Lo miré de verdad, y sentí una extraña tristeza. No era rabia, ni odio, solo tristeza. Recordé al hombre con el que me había casado. El que me traía flores sin motivo. El que una vez condujo 6 horas bajo la lluvia solo para verme. Una noche cuando éramos novios. Y me pregunté a dónde se había ido ese hombre. Al día siguiente, Emil no vino, ni al día siguiente. Sentí su ausencia como una corriente de aire frío. En la habitación. Intenté distraerme. Reordené estantes, limpié toda la trastienda. Me ofrecí a cubrir el turno de fin de semana de un compañero. Pero nada sirvió. Entonces, un domingo por la noche, recibí un mensaje. Solo una frase. ¿Estás bien? Era de Emil. Lo miré un buen rato. Podría haberlo ignorado. Debería haberlo hecho. Pero respondí, no lo sé. No respondió de inmediato. Me quedé allí sentada. Con el teléfono en la mano, preguntándome qué estaba haciendo.
Entonces la pantalla se iluminó de nuevo. ¿Quieres hablar? Dije, sí. Nos encontramos en el estacionamiento detrás de la librería. Eran casi las 9 de la noche y la calle estaba vacía. Nos sentamos en su auto, con la ventanilla ligeramente entreabierta y la radio a todo volumen. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. He estado intentando mantenerme alejado, dijo finalmente. Pero sigo pensando en ti. Yo también pienso en ti, susurré. No era romántico. No era dramático. Eran solo dos personas sentadas en un auto, asustadas. De sus propios sentimientos. Hablamos largo y tendido sobre la vida, sobre el amor, sobre sentirse estancados. Emil dijo que siempre había pensado que yo era diferente. Incluso cuando me casé con Adrián. Dijo que no quería ser la causa de que algo se desmoronara. Y yo dije que no quería ser alguien que lastimara a los demás. Pero ya habíamos cruzado una línea invisible. Lo sabíamos. Y, sin embargo, ninguno de los dos podía alejarse. Después de esa noche, empezamos a vernos con más frecuencia. Nunca en casa, nunca en ningún lugar público. Siempre en silencio, siempre con cuidado. Nos dijimos que solo estábamos hablando. Solo intentando comprender las cosas. Pero los sentimientos no vienen con etiquetas ni advertencias. Simplemente crecen. Me encontré riendo de nuevo. Pensando de nuevo, sintiendo de nuevo. Emil me desafió, me hizo pensar de otra manera, me recordó quién solía ser. Y poco a poco la culpa que cargaba comenzó a atenuarse. Reemplazada por algo que no esperaba, la esperanza. Pero la esperanza es peligrosa cuando se construye sobre secretos. Una noche, Adrien me sorprendió. Trajo flores a casa, lirios blancos, mis favoritos. No los había mencionado en años. Pensé que podríamos salir este fin de semana, dijo. Solo nosotros dos. Quizás es el lago que te gustaba. No supe qué decir. Me quedé mirando las flores como si fueran algo extraño. Te extraño, mamá, añadió en voz baja. Fue la primera vez que decía algo así en mucho tiempo y algo me rompió el corazón. Pasé esa noche caminando de un lado a otro por el pasillo, sin saber qué hacer. Había construido esta parte secreta de mi vida. Sin pensar nunca qué pasaría si la verdad chocaba con ella. Nunca planeé lastimar a nadie. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Al día siguiente le dije a Emil que teníamos que parar. Que Adrien lo estaba intentando, que tal vez las cosas podían cambiar. Emil asintió, pero tenía los ojos pesados. Lo entiendo, dijo, pero sé honesto contigo mismo. No te quedes solo porque es más fácil que irte. No respondí. Simplemente me alejé. Lo intenté durante unos días. Sonreí más en casa. Le conté a Adrien cómo me había ido el día. Vimos una película juntos. Incluso salimos a caminar por el vecindario como solíamos hacerlo. Pero la distancia entre nosotros no era solo emocional. Se había convertido en parte de la fundación. Y cada vez que miraba, me sentía como un extraño en mi propia vida. Una noche encontré el cuaderno que me había regalado Emil. No lo había tocado en semanas. Lo abrí en la primera página en blanco y comencé a escribir. Esta vez no fueron bocetos, sino palabras, mis pensamientos. Mis sentimientos, todo lo que había guardado en mi interior. Escribí durante horas y cuando terminé,
Me di cuenta de que había escrito algo parecido a una confesión. No solo a Emil y Adrien, sino a mí mismo. No sabía cuál era el siguiente paso. No sabía si me quedaría o me iría. Si Adrien y yo podríamos reconstruirlo o si el daño ya había sido demasiado profundo. Pero sabía que no podía seguir fingiendo más. La verdad iba a salir a la luz, me gustara o no. Unos días después de haber vertido mi verdad en ese cuaderno, me senté en la mesa de la cocina con Adrien y lo coloqué frente a él. Lo miró como si fuera un regalo que no esperaba o tal vez una carta de alguien que ya no conocía. Necesito que leas esto, dije en voz baja, no ahora, pero pronto. Es todo lo que no he dicho. Él no hizo preguntas. Él no se enojó. Él simplemente asintió y lo tomó. Salí a caminar mientras lo leía. Tenía las manos frías, incluso en los bolsillos de la chaqueta. Y no dejaba de repasar cada palabra que había escrito. Había hablado del vacío, de la distancia entre nosotros. Y sí, escribí sobre Emil, no en detalle, no para lastimarlo. Pero lo suficiente para que entendiera cuán lejos habían llegado las cosas y cuán perdida me había sentido. Cuando regresé a casa, Adrien todavía estaba en la mesa. El cuaderno estaba cerrado y él estaba sentado con la cabeza entre las manos. Ojalá me lo hubieras dicho antes, dijo con voz ronca. No sabía cómo responder. Él asintió lentamente. Yo también he estado ausente, ¿no? No físicamente, sino en todos los demás sentidos. Me senté frente a él. Sí, pero lo dejé pasar. Dejé de intentarlo. Dejé de tener esperanza. Hubo un largo silencio entre nosotros. No amargo, solo honesto. No puedo fingir que esto no ocurrió, dijo finalmente. Pero no quiero perderte. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no las dejé caer. Entonces tendremos que reconstruir desde la nada, no el pasado, solo la verdad. Las siguientes semanas fueron las más difíciles y más honestas de nuestras vidas. Adrien no me pidió que borrara una comida de mi memoria. Él no me avergonzó ni me levantó la voz. Él simplemente hizo preguntas, difíciles, dolorosas. Y yo respondí a todas ellas con la misma honestidad que había evitado durante tanto tiempo. Le dije a Emil que no podíamos hablar más. No porque no me importara, sino porque sí. Iba a luchar por mi matrimonio, tenía que darlo todo. Él entendió. Él no rogó y suplicó. Él solo dijo, mereces paz, Mea. Espero que la encuentres. Lloré después de esa llamada, no porque me arrepintiera de nada, sino porque sabía que era una despedida. Había entrado en mi vida como una chispa. Y aunque esa luz me había reconfortado cuando sentía frío, no era mía para conservarla. Adrien y yo empezamos terapia juntas. Por primera vez, nos sentamos en una habitación, donde alguien nos ayudó a decir lo que enterramos durante años. Aprendimos cosas la una de la otra que deberíamos haber aprendido hace una década. Me di cuenta de la frecuencia con la que había silenciado mis propias necesidades para mantener la paz. Él se dio cuenta de la frecuencia con la que se había asumiendo que el silencio era lo mismo que la estabilidad. No fue fácil. Tuvimos noches en las que dormimos separados. Discusiones que nos dejaron emocionalmente agotados. Pero también hicimos grandes avances. Redescubrimos pequeñas alegrías, riéndonos con un café,
cocinando juntos, sentados en el porche sin romper el silencio. Poco a poco, algo real comenzó a crecer de nuevo entre nosotros. Ya no creo en los cuentos de hadas. La vida no funciona así. Pero creo en... Las segundas oportunidades se ganan, no se dan. Creo en elegir a alguien cada día, no solo el día que se dicen los votos. Creo que el amor no siempre es como uno espera. A veces es silencioso, a veces es caótico. Y a veces te exige enfrentar tus peores momentos para encontrar los mejores. Una noche, Adrien y yo nos sentamos en el sofá después de cenar. El sol acababa de ponerse y el cielo fuera de nuestra ventana era una suave mezcla de oro y azul. Me tomó la mano. ¿Piensas alguna vez en él?, me preguntó con dulzura. No mentía. A veces respondía. Él asintió. ¿Todavía lo amas? Hice una pausa. Creo que amaba quien era cuando estaba con él. Pero no estaba destinado a durar. Tú y yo tenemos toda una vida de historia. Simplemente olvidamos cómo vivir en ella. No me soltó la mano. Me alegra que me lo dijeras, aunque rompiera algo. Porque ahora sabemos lo que estamos reconstruyendo. Sonreí. No una sonrisa amplia y dramática, solo una verdadera. De esas que vienen después. Una larga tormenta. Ahora, meses después. Todavía llevo conmigo todo lo que pasó. No como un secreto vergonzoso, sino como un recordatorio de lo que puede pasar cuando dejamos de hablar. De vernos, de ser honestos. Emil nunca fue un villano, y yo no fui solo una mujer que se descarrió. Éramos dos personas tratando de sentir algo real. Pero la historia no terminó con traición. No terminó con cristales rotos ni portazos. Terminó con la verdad, y de esa verdad, un nuevo comienzo. Me despierto cada mañana junto a Adrien, no por obligación, sino por elección. Todavía tenemos días difíciles. Todavía tropezamos. Pero ahora hablamos. Nos miramos a los ojos. Nos escuchamos. Y he aprendido que a veces el amor más fuerte no es el que nunca flaquea, sino el que sobrevive después de que lo hace. Esa es mi historia. No fue perfecta, pero fue real. Y lo cambió todo.